Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Marchesoni y en los próximos minutos voy a hablar sobre neuropatía de fibras finas, cómo se presenta clínicamente esta entidad, cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico y también vamos a tocar un poco el tema de tratamiento. Brevemente, una reseña sobre cómo está conformado el nervio periférico. Recordamos que el nervio va a tener fibras motoras, fibras sensitivas y fibras autonómicas. Cada una de ellas va a llevar diferente tipo de información, pero las fibras finas y gruesas, sensitivas, van a llevar distintas modalidades y justamente van a estar divididas en estos términos, finas o gruesas, de acuerdo a la cantidad de mielina que tienen cada una de ellas. Entonces, tenemos a las fibras gruesas, que son las más mielinizadas, por lo tanto, al tener mayor cantidad de mielina, van a transmitir la información mucho más rápidamente y tienen una velocidad de conducción más rápida de 50 metros sobre segundos, y van a llevar un determinado tipo de información. Mientras que las fibras finas van a ser pobremente mielinizadas o directamente amielínicas, y por ende van a transmitir mucho más lentamente ese estímulo de 2 metros por segundo hasta 20 metros sobre segundos. Entonces, como vemos, tenemos dos tipos de fibras sensitivas. A lo que nos vamos a abocar en esta charla es a las fibras finas sensitivas y no las gruesas, pero vamos a ver cuáles son las diferencias groseras en su diagnóstico más adelante. Para poder empezar y entender un poco mejor, vamos a escuchar el relato de un paciente que tiene una neuropatía de fibras finas y nos va a comentar cómo es su vida conviviendo con esta neuropatía y qué es lo que presenta. Bueno, contame qué te anduvo pasando todos estos años. Bueno, hoy tengo 39 años y el problema que tengo es que yo cuando me acuesto en la cama para dormir a la noche, siento mucho calor en los pies. ¿Sí? Esto me empezó a pasar pasado los 30 años, hoy tengo 39, pero de manera leve. Y ahora estos últimos tiempos, últimos años, empezó cada vez más a agravarse. Y ahora ya el año pasado era insostenible. O sea, sentía calor en los pies cuando me acuesto en el día, cuando camino, cuando estoy sentado en eso, no tengo problema. El tema es a la noche cuando voy a dormir. Aunque haga frío, aunque haga, no sé, 3 grados bajo cero, yo tengo que estar con 40 frazadas, pero tengo que tener los pies afuera porque siento mucho calor. Y lo particular que yo percibí o me parece a mí es que yo me toco el pie y no es que el pie está caliente, el pie tiene una temperatura normal cuando uno lo toca, pero yo siento calor, como si tuviera, no sé, el pie arriba de la hornalla de la cocina, digamos. Y bueno, eso se hizo insostenible, ya no me dejaba dormir. Directamente ya en verano tenía que mojarme los pies, tapármelos con una toalla mojada y que me dé el ventilador en los pies para que me los refresque. Y bueno, Bárbaro, básicamente eso. gracias. Muy bien, como vemos entonces, en forma de resumen, esta persona, este chico realmente pudo expresar todo lo que le pasaba y es lo típico que presenta una neuropatía de fibras finas. Se presenta peor a la noche, con una quemazón, ardor. A veces el paciente es difícil que lo pueda llegar a describir. A veces pueden decir que tiene una picazón o cosquilleos dolorosos. Esta es la forma que suelen presentarse y decírnoslo. Es muy común también que puedan llegar a tener algún tipo de síntoma autonómico, como vamos a ver en la próxima diapositiva, y que aparezca a la noche. Esto de que durante el día están bien, pero cuando se meten en la cama comienzan a tener esta sintomatología que hacen que tengan que sacar los pies fuera de la ropa de cama, inclusive a veces pararse y poner el pie sobre el piso frío como para poder aliviarse. ¿Sí? En el examen neurológico no dice mucho, o sea, es mucho lo que dicen, pero poco lo que le encontramos. Quizás podemos encontrar una alteración en la sensibilidad al pinchazo distal en algunos pacientes. Y siempre tenemos que preguntar sobre lo disautonómico que puede asociarse, si tiene gastroparesia, si hay alteraciones pupilares, si hay hiper o hipohidrosis, si hay algún tipo de alteración genitourinario,
Estas cuestiones a veces tenemos que preguntarlos porque el paciente no las reconoce o no viene a manifestarse a preguntar directamente sobre esto, pero que es frecuente de encontrar en esta patología, ya que la información autonómica viaja por la fibra C también, ¿sí? Las que son no mielinizadas. Ahora, esta neuropatía, como igual a todas las neuropatías axonales, la más común es la longitud dependiente, es decir, que hay una degeneración de distal a proximal en forma simétrica, como decía, de bota y guante. Pero hay 2 de cada 10 pacientes que tienen neuropatía de fibra fina pueden presentarse de una manera atípica, es decir, tener parcheada la sintomatología de la quemazón, pueden tener una distribución más proximal en cambio de distal, puede tener predominio de los miembros superiores o ser en forma difusa. Fíjense qué difícil que es que un paciente venga a la consulta y nos cuenta esta cuestión salpicada y poder arribar a un diagnóstico, ¿no? En general, este tipo de distribución se vio más que nada en mujeres y que tengan algún tipo de alteración disinmune, más que a un compromiso dismetabólico. Pero recuerden siempre que lo más común es la distribución en bota y en guante. Volvamos a un caso clínico. Viene un paciente que nos relata toda esta sintomatología, lo examinamos, el examen físico es normal, los reflejos son normales. Recuerden que los reflejos viajan por las fibras gruesas, sensitiva lo mismo que la palestesia, con lo cual también la prueba del diapasón va a ser normal, y sin embargo se queja de mucha molestia. Lo mandamos a hacer un electromiograma, el electromiograma viene que el resultado normal, pensamos que esto es funcional, conversivo, etcétera, lo mandamos al psiquiatra. Pero tenemos que tener cuidado porque un electromiograma normal no va a excluir una patología de fibras finas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el electromiograma es solamente capaz de poder ver a la fibra gruesa sensitiva, pero no a la fibra fina. Es decir, que no es un estudio que me sirva para poder ver y cuantificar la función de estas fibras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder objetivarlas? El método por excelencia, el gold estándar, es la biopsia, que es la anatomía patológica. Es una biopsia de piel que se hace con un punch, como hacen los dermatólogos en un sacabocado. Se saca un pedacito de la piel y se manda a analizar. Esto se tiñe, se utiliza unos reactivos especiales con unos anticuerpos contra el gen de la proteína 9.5, que es una proteína que está ubicada en todos los axones e interviene en el transporte lento axonal. Y lo que se va a hacer es cuantificar en la epidermis la cantidad de fibras que atraviesan la epidermis de fibra fina. Esto se cuantifica por milímetro de la longitud epidérmica. Es una técnica relativamente sencilla, es invasiva mínimamente, pero lo es, queda una pequeña cicatriz en ese sacabocado que se le sacó de piel y se manda a analizar. Lo que vamos a ver es esto. En un paciente normal podemos ver, este es un corte donde vemos la dermis y la epidermis, y se cuantifica la cantidad de estos hilitos azules que atraviesan la epidermis, que son las fibras finas, y se las van a contabilizar por cantidad de milímetros, ¿sí? Esto es un paciente normal, y fíjense en este paciente con una patología de fibras finas, donde hay una depresión, una ausencia total de las fibras finas. Es decir, que acá realmente se constituye una neuropatía de fibras finas aseverada con un diagnóstico anatomopatológico. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo acceso a una biopsia de piel? En este caso tenemos un método que no es invasivo, justamente es fácil de seguir el paciente en el tiempo mediante este método, donde se coloca un termodo, que es esto que lo estoy mostrando acá, sobre la piel del paciente, tanto en la eminencia tenar como a nivel distal en el dorso del pie, y lo que se hace es enviar ráfagas de frío, de calor, y cuando queremos medir fibra gruesa también de vibración mediante este aparato que reemplazaría el diapasón con esta perillita que comienza a vibrar en forma exponencial hasta sentirse como la vibración del diapasón.
y nos va a cuantificar cuál es el umbral de ese paciente al frío y al calor. Entonces, elegimos la parte del cuerpo de interés, la seleccionamos, hay diferentes métodos que se pueden hacer, inclusive algunos también traen un método especial para distinguir a simuladores con estímulos placebos, y arranca todo esto, esta historia, a través de 32 grados. La máquina comienza de 32 grados a ascender la temperatura hasta que el paciente siente. Apenas tenemos que instruir al paciente y darle la consigna que apenas comienza a sentir el calor, nos avise o clique el mouse, y esto hace que nos da un punto de corte. Así hacemos varias repeticiones hasta obtener un número promedio. Esto después se promedia, y no vas a decir que a tanta temperatura es el umbral al calor que tiene este paciente. Lo mismo, arrancamos de 32 grados para abajo, comienza a descender la temperatura, y apenas siente el frío, se corta el estímulo. Esta es la de 32 grados, esta línea punteada, y la segunda línea que vemos acá enterita en rojo, es el límite que debería llegar ese paciente por su edad y sexo, ¿sí? Y género. Esto es donde tendría que llegar. Esto ya está tabulado y ya está consensuado. Vemos en este caso un paciente por el método LIMITS, que es normal, donde también 32 grados comienza a descender, llega a su punto máximo, no llega, es normal. Lo mismo con el calor. Y estas dos modalidades que están acá, lo que hace es medir estos termoalgésica, térmico y la parte algésica, donde en este caso le pedimos al paciente que deje correr el frío, que no nos avise apenas comienza a sentir el frío, sino que lo deje correr, y cuando ese frío se vuelve displacentero, como cuando ustedes se colocan un cubito de hielo y vieron que en algún momento ya les molesta, que tienen que sacarlo, retirar la mano porque como que les quema, ese punto es el punto del umbral al dolor, por frío o por calor. Por supuesto que la máquina corta automáticamente a cierto nivel para no quemar al paciente, tanto por frío o por calor. Cuando hay grandes neuropatías, estos pacientes llegan a tope, ¿sí? Y la que está abajo es lo mismo, pero vibración, que también nos mide fibra gruesa, también con su línea tope según el paciente. En este caso vemos un paciente patológico, en donde de los 32 grados desciende y asciende, y vemos cómo supera ampliamente el límite normal para este paciente, tanto en el pie derecho como en el pie izquierdo. Existen otros métodos también para medir cómo está funcionando la parte simpática, las glándulas sudoríparas. Este estudio se llama SudoScan, es un estudio también muy sencillo, donde el paciente tiene que pararse en estas láminas de espejos y apoyar las manos también en estas láminas durante 3 minutos, y ahí va a cuantificar la función de las glándulas sudoríparas midiendo el sudor del paciente. Este es un paciente mío que tiene una diabetes de larga data, y fíjense que en los pies cae en este sector naranja, que es el más patológico, y en las manos en un nivel intermedio, es decir, que este paciente tiene una neuropatía de fibras finas con el componente disautonómico en cuanto al sudor. Ahora, muy bien, ¿qué pasa cuando no tenemos acceso a nada de todo lo que hablamos como métodos diagnósticos? Bueno, la sospecha, si es clínica, por supuesto seguimos adelante con el diagnóstico, pero hay un método bastante casero que podemos llegar a hacer para ver la función también de las glándulas sudoríparas, la función de estas fibras simpáticas. Esto es un trabajo que se publicó como una imagen de enseñanza en Neurology del año pasado, donde el autor principal fue un residente de Mar del Plata, en donde lo que se ve es que en pacientes que tienen una neuropatía de fibras finas, cuando sumergimos la mano en el agua, después de un tiempo a todos se nos arruga la punta de los dedos, y en el caso de aquellos pacientes que tienen neuropatía de fibras finas no lo hacen. Esto tiene que ver porque, digamos, en condiciones fisiológicas, el sumergir la mano a 40 grados durante 30 minutos aproximadamente, se produce un ingreso de agua en los ductos sudoríparos, y esto provoca una serie de disparos del nervio, de las terminales simpáticas, que van a provocar
una vasoconstricción mediada por los cuerpos glómicos, que son una unión entre arteria y vena, que produce una vasoconstricción, y eso va a llevar a que se arruguen la punta de los dedos. Esto no ocurre entonces en pacientes donde estas fibras justamente que tienen que disparar y provocar la vasoconstricción están dañadas, por lo cual no lo hacen, y los dedos de las personas que tienen neuropatía de fibras finas no se arrugan por este estilo. Así que bueno, es algo que podemos llegar a hacer en forma más casera con el paciente, y cuando no tenemos acceso a estos métodos que son computarizados y cuantificados, pero bueno, un método quizás más práctico en el sentido cuando no tenemos acceso a estos estudios. Hay criterios diagnósticos para neuropatía de fibra fina, pero bueno, en conjunto lo que tiene que tener el paciente es el cuadro clínico y la presencia de una alteración, ya sea funcional por QST o estructural por la biopsia de piel de una alteración de estas fibras. Con respecto a la etiología, es múltiple, hay muchas causas de neuropatía de fibras finas que tenemos que ir a buscar, pero la principal causa, y por lejos la más común, es la idiopática, es decir, no podemos encontrar una causa, según las estadísticas, en promedio entre un 30 y 40%, que no es un porcentaje despreciable. Hay algunas, como vamos a ver más adelante, que llegan hasta un 70% de causas idiopáticas, así que siempre recuerden que en este punto tenemos que anticiparle al paciente cuando viene con esta patología, que vamos a estudiarlo, pero que puede ser que no encontremos la causa de por qué le está pasando esto. Estos son, a grosso modo, los test que podemos solicitarle a un paciente que tiene neuropatía de fibras finas. La causa más común de las que tienen causa, es decir, no las idiopáticas, es la diabetes. Le sigue la intolerancia a la glucosa, las patologías inmunomediadas o inflamatorias, con las paraproteinemias también. Por supuesto hay otras causas como HIV, alcohol y causas genéticas que brevemente las vamos a nombrar más adelante, y la serie de estudios diagnósticos que podemos solicitarles. Esto es muy importante, como les dije yo recién, la diabetes es la causa más común de esta patología en las causas que tienen causa, y cuando llega un paciente, viene y nos dice, tengo diabetes, estoy con este problema, con quemazón, ardor en planta de los pies a la noche, no nos quedan dudas que posiblemente sea neuropatía de fibras finas. El error que podemos llegar a cometer es decirle, mire, esto es por su diabetes y ya está. Fíjense que casi un 30% de pacientes tienen causas adicionales, más allá de las que son conocidas y que justifican el cuadro de la neuropatía de fibra fina. Por eso, siempre vale la pena estudiar al paciente, por más que sospechamos que es por una carencia de vitamina, o porque tiene un problema de tiroides, o porque es diabético, que nos viene a contar a la consulta, ¿sí? Por supuesto vamos a buscar enfermedades más raras, pero siempre con un interrogatorio que nos pueda rumbear para ese tema. La diabetes, fíjense la cantidad de millones en el mundo que hay de diabéticos, la mitad o más de ellos van a tener neuropatía, y casi un tercio de ellos van a presentar dolor neuropático, ¿no? Y con un alto costo también para los sistemas de salud. Esta es una lista enorme de distintos tipos de neuropatía que puede provocar la diabetes. Fíjense que en este caso vamos a hablar de la neuropatía de fibras finas, que hay pacientes con diabetes que pueden presentarse puramente con esta patología. Confirmando lo que les estaba comentando, hace unos años hicimos un trabajo sobre pacientes diabéticos, pero no diabéticos de larga data, sino que recientemente diagnosticados de menos de un año, donde estudiábamos compromiso de la retina, del riñón, le hacíamos diferentes tipos de escalas, veíamos también la prueba del monofilamento, hacíamos QST y las velocidades de conducción, y en este grupo de pacientes encontramos que ya el 20% tenía una neuropatía al momento del diagnóstico, y de este 20%, casi un 30% eran por neuropatía pura de fibras finas. Con esto también, entonces, realzar, enfatizar en este tema que pacientes no necesitan tener larga data de diabetes para tener una neuropatía, y tampoco una neuropatía pura de fibras finas. Así como les comenté,
que no necesitan tener larga data de diabetes, que al momento del diagnóstico pueden tener, pacientes con intolerancia a la glucosa, también. Entonces es muy común que el paciente venga a la consulta y le preguntamos, ¿antecedentes? ¿Es diabético? No. ¿Y qué medicamentos toma? Y tomo metformina. ¿Por qué toma metformina? Y porque tengo una intolerancia a la glucosa. Bueno, este tema, la intolerancia a la glucosa, es suficientemente capaz de provocar una neuropatía igual que en los pacientes diabéticos. Así que también hay que tenerlo en cuenta y buscarlo como una curva de tolerancia a la glucosa en el screening de los pacientes con neuropatía de fibra fina. Les dije que íbamos a nombrar brevemente a dos patologías genéticas que dan neuropatía de fibras finas. ¿Por qué es importante nombrarlas? Primero para arribar el diagnóstico, pero fundamentalmente porque son patologías que en los últimos años hay un abordaje terapéutico distinto a lo que se le podía ofrecer antes, que no era más que tratamiento de sostén, sintomático. La enfermedad de Fabry es una enfermedad ligada al X, es una enfermedad lisosomal, donde hay un acúmulo de esfingolípidos y se va a manifestar desde el punto de vista neurológico en dos etapas de la vida. En una etapa temprana, en la primera segunda década, con la neuropatía de fibras finas pura, estos pacientes no tienen fibra gruesa, excepto que en un futuro tengan algún daño renal y que tengan una neuropatía urémica más avanzado en los años, pero inicialmente estos pacientes siempre en la primera y segunda década de la vida tienen una neuropatía de fibras finas pura, así que gente joven que les consulta, inclusive niños, ¿no? Incluso niños, que tienen dolor, quemazón en la planta de los pies, con crisis o un dolor permanente, siempre es de buena práctica preguntar antecedentes familiares, si alguien más lo tiene, si hay muerte joven en la familia por algún problema cardíaco, si hay gente que se dializa, es decir, algún tipo de pesquisa en el interrogatorio que me pueda encender la lamparita para pensar en esta enfermedad, recordando que cuando hacemos un diagnóstico de un paciente con enfermedad de Fabry, hay todo un árbol genealógico por detrás. Lo mismo pasa con esta otra patología, que es la amiloidosis hereditaria, TTR, por transtiretina, por la mutación de esta proteína, donde hay un mal plegamiento de esta proteína con acúmulo, y esto va a llevar también a una neuropatía que es inicialmente de fibras finas, después puede afectar a la fibra gruesa comúnmente con el tiempo, inclusive hay veces que hay presentaciones atípicas, como puede ser una pseudo CIDP, así que también enciende ciertas alarmas, y estos pacientes, como les comentaba recién, son patologías genéticas que hoy en día tenemos el acceso a un diagnóstico genético en forma gratuita de estas dos patologías, y que podemos llegar a ayudar no solamente al paciente, sino también con un abordaje terapéutico, sino también a la familia, y estar más atentos en ellos justamente a complicaciones que pueden llegar a aparecer. No podía dejar de nombrar al COVID en el contexto en que estamos por suerte ya pasando. Hay algunas series de casos publicados en relación al virus, la neuropatía de fibras finas. En este caso es un trabajo de Estados Unidos, en donde 13 pacientes presentaron entre las 2 semanas y los 2 meses posteriores a la infección por COVID síntomas de neuropatía de fibras finas. En 7 de ellos se realizó la biopsia de piel y en 6 les dio positivo. Así que esto se sospecha que hay una fuerte relación causal y se cree que tiene que ver con un fenómeno de una neuropatía aguda postinfecciosa o un fenómeno de inmunidad postviral en relación al mismo virus. Pero también hay publicados algún caso esporádico sobre la vacuna contra el COVID y la neuropatía de fibras finas. En este caso hay un artículo publicado de una mujer que después de la vacuna de Pfizer, comenzó a tener una neuropatía de fibras finas con biopsia de piel positiva, y en este caso se sospecha que puede haber una hipersensibilidad inmunomediada, más que nada el solvente o el adyuvante con el que está realizada la vacuna. Hay otros casos también esporádicos publicados con la AstraZeneca, pero en realidad que si bien fueron publicados como Guillain-Barré, en los editoriales posteriores se concluyó que uno de ellos por lo menos era una neuropatía de fibras finas, y la otra podía ser un Guillain-Barré sensitivo.
¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cómo evolucionan? ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, les voy a mostrar diferentes tipos de trabajo. En el primero, lo que podemos ver publicado en el año 2018, que los pacientes con neuropatía de fibras finas idiopática se mantuvieron con una evolución relativamente estable o benigna, si se quiere, tanto clínicamente como electrofisiológicamente, y que solamente un cuarto de estos pacientes evolucionaban a comprometer también a la fibra gruesa. En otro trabajo, con una N más amplia de 101 pacientes, fíjense que casi el 50% eran idiopáticos, se hizo un seguimiento durante más de 6 años, la mayoría de ellos presentaban dolor, como es típico en la neuropatía de fibras finas, y lo que vimos que alrededor del 12% de ellos se convertían a fibra gruesa afectada. Todos los que se convertían a fibra gruesa afectadas tenían una distribución de tipo longitud dependiente, ninguno de los atípicos evolucionaron a compromiso de fibra gruesa, y fíjense que los que más evolucionaron a un compromiso de la fibra gruesa son aquellos que tenían algo dismetabólico. Y también es interesante de ver de este trabajo que alrededor de un 20% de estos pacientes en el seguimiento a largo plazo logran un diagnóstico, es decir, de todos aquellos que eran idiopáticos, de este 50% que dije inicialmente, un 20% logran llegar a un diagnóstico. En este otro trabajo simplemente es para mostrarles que hay diferentes tipos de estudios donde se observa cómo evolucionan estos pacientes, y fíjense también que había un 70% de idiopáticas, y que el 36%, o sea, un tercio de los pacientes evolucionaban a fibra gruesa. Con respecto al tratamiento, por supuesto, en aquellos que encontramos una causa, el tratamiento es de la misma, porque esto demuestra que ayuda a controlar o a mejorar inclusive a la neuropatía. El abordaje del dolor neuropático, porque estos pacientes se manifiestan con esta sintomatología de dolor, quemazón, es importante enseñar a los pacientes que tienen que utilizar un calzado adecuado, que les sujete bien el pie, no andar descalzo por las playas, que algún caracol o alguna piedrita puede llegar a cortarlos, justamente como ellos pierden esta sensibilidad termoalgésica, puede ser que se corten y que esto no lo perciban, por eso les pedimos que revisen diariamente sus pies, que se los humecten para que no estén secos, para que no formen unas grietas y hay foco de entrada de algún tipo de germen. Esto es muy importante entonces para el paciente, y por supuesto que si encontramos la causa, por ejemplo, si es diabetes, tratamos de insistir al paciente que se controle, que cuanto menores hiperglucemias, mejor va a llevar adelante su neuropatía. Sobre todo esto se ve en los diabéticos de tipo 1, y en aquellos pacientes que tienen una intolerancia a la glucosa, se los vio que colocándolos haciendo dieta y ejercicio mejoraban no solamente los síntomas, sino también la biopsia de piel. Pero para cerrar esta charla, este es un trabajo ya que lleva unos años, del año 2002, sin embargo siempre me gusta mostrarlo porque me parece que es muy gráfico. Es un grupo poblacional muy grande, de más de 3.000 pacientes que no eran diabéticos, sino que tenían una glucemia un poco alterada en ayunas, o que sí tenían una curva de tolerancia, una intolerancia a la glucosa, y a este grupo grande se los divide en 3 ramas. A uno le dan placebo, a otros le dan metformina, y a otros lo ponen con cambios en el estilo de vida que implicaba hacer una actividad física regular de 150 minutos a la semana, una actividad moderada, y bajar un 7% del peso corporal. Y lo que se vio en estos pacientes, en estas 3 ramas, es que quienes pasaban a ser diabéticos, de tener esta alteración de la glucemia, ¿cuántos pasaban a ser diabéticos? Se convertían a diabetes, por decirlo de alguna manera, y vemos que los pacientes que recibieron placebos por año eran los que más pasaban a diabetes, pero los que menos pasaban a diabetes son con el cambio de estilo de vida. Así que insistir al paciente en hábitos saludables es nuestra mejor oferta que podemos hacerlo cuando aparecen esta alteración metabólica en el laboratorio. En resumen, y cerrando esta charla, podemos decir entonces la neuropatía de fibra fina afecta en bota y en guante al paciente, generalmente de tipo nocturno,
Hay diferentes métodos para poder evaluarlo, desde los más sofisticados hasta los más prácticos. Que la causa por lejos más común es idiopática, y esto tenemos que hacérselo saber al paciente, pero nunca tenemos que dejar de buscar una causa etiológica. Hacer un seguimiento vale la pena, y si ya el paciente viene con una causa de neuropatía de fibras finas, no dejar de buscar otras que a lo mejor le estamos privando al paciente de un tratamiento distinto y que también nos pueda llevar a una evolución mucho mejor de su neuropatía. Recordamos también que un tercio puede evolucionar a fibras gruesas, y que en general las idiopáticas tienen un curso, por decirlo de una manera, benigno o de estabilidad, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya servido esta charla, y bueno, que sigan todos muy bien. Hasta luego.